Imagina que te despiertas con el sonido de disparos en la calle, huelga general, humo en los portales. Y, aún así, lo que más te aterra no es morir sino volver a ser nadie. Ahora imagina que el hombre que está a punto de decidir si Barcelona arde o se organiza no es un general, ni un ministro, ni un burgués. Con escolta. Es un camarero sin título, un obrero con las manos curtidas, un anarquista que aprendió a leer el mundo a golpes. Se llama Juan García Oliver. Y antes de que el poder lo encuentre, él ya ha jurado una cosa. No volverá a agachar la cabeza. El reloj empieza a correr muy pronto, porque en su vida el tiempo nunca fue un lujo. Fue una condena. Nace el 20 de enero de 1901 en Reus, Tarragona, en una España donde la pobreza no es una etapa, sino un paisaje. Reus huele a talleres, a vino, a polvo de calle. En casa no sobran ni pan ni paciencia. La infancia de Juan no tiene esa niebla romántica que luego se inventa en las biografías. Tiene hambre, tiene trabajo temprano, tiene la certeza de que el mundo está hecho para que unos manden y otros obedezcan. Y él desde niño siente una alergia física a obedecer. No es una pose, es un instinto. A los pocos años ya está metido en el engranaje de los oficios humildes. Aprende lo que significa depender de un patrón, de un horario, de una propina. El cuerpo se acostumbra a la fatiga, pero la cabeza no se acostumbra a la humillación. En Cataluña la industrialización ha creado fábricas y también ha creado una clase obrera que empieza a hablar de derechos con la misma urgencia con la que habla de comida. En las tabernas, en los ateneos, en los corrillos de esquina, circulan palabras peligrosas: sindicato, huelga, solidaridad, revolución. Y también circula otra palabra, más silenciosa, más oscura: pistola. Porque el conflicto que va a marcar a García Oliver no es una discusión teórica en un café, es una guerra real, cotidiana, a plena luz del día, entre el movimiento obrero y un sistema que responde con cárcel, con palos y con balas. En Barcelona el pistolerismo convierte la política en casa, los empresarios financian a pistoleros, los sindicatos entierran a compañeros. La ciudad se vuelve un tablero donde cada esquina puede ser una emboscada, y en ese tablero Juan crece como quien aprende a caminar sobre vidrio. En su juventud se desplaza a Barcelona, el imán de la industria y también el epicentro de la tensión social. Allí el trabajo no es solo trabajo, es un campo de batalla. Entra en el mundo de la hostelería, de los restaurantes, de los turnos interminables, sirve mesas, escucha conversaciones de gente que vive en otro planeta, y cada bandeja que carga le recuerda que la desigualdad no es una idea. Pesa, pero Barcelona también le ofrece algo que Reus no podía darle con la misma intensidad: organización. La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, crece como una corriente eléctrica. No promete reformas suaves, promete dignidad. Y esa promesa, para un joven que ha visto demasiado pronto lo que vale un obrero para el sistema, suena a verdad. Juan se acerca al sindicalismo no como quien busca un carnet, sino como quien busca una familia y un arma moral. En los ateneos libertarios se discute, se lee, se aprende a hablar en público. La cultura obrera no es un adorno, es una herramienta de supervivencia. Allí se forja una generación que cree que la libertad no se pide, se toma, y Juan, con su carácter directo, su energía casi violenta, encaja. No es el más académico, pero sí uno de los más decididos. Tiene una cualidad que en esos años vale más que cualquier diploma: sangre fría. La década de 1910 y el inicio de los años 20 son un túnel de represión. La huelga de la canadiense en 1919 demuestra el poder de la clase trabajadora y arranca conquistas históricas como la jornada de 8 horas, pero también desata una reacción feroz. El Estado y los patronos aprenden la lección. Si el sindicato puede parar la ciudad, hay que romperlo. Y lo intentan con todo: detenciones, cierres, torturas, ley de fugas. La ley de fugas no es una ley escrita, es un método. Te sacan de la comisaría, te dicen que corres y te disparan por la espalda. Luego lo llaman intento de fuga, y se acabó. En ese clima la militancia deja de ser un debate y se convierte en una cuenta atrás. Cada reunión puede ser la última. Cada nombre en una lista puede ser una sentencia. Juan García Oliver no tarda en entender que el conflicto principal de su vida no será solo contra un gobierno u otro, sino contra una maquinaria completa: patronal, policía, jueces, prensa y una cultura que considera al obrero prescindible. Y cuando el sistema te trata como prescindible, la tentación de responder con la misma moneda crece como fiebre. Entra en contacto con los sectores más combativos del anarcosindicalismo, no porque le atraiga la violencia por sí misma, sino porque ve cómo la violencia ya está ahí, instalada, unilateral. Los compañeros caen, los entierros se vuelven rutina,
y llega un punto en que la pregunta deja de ser ¿debemos defendernos? Y pasa a ser ¿cuánto tiempo nos queda si no lo hacemos? Esa es la primera gran presión de su vida, el tiempo. No el tiempo abstracto, sino el tiempo medido en funerales. En Barcelona, los grupos de acción aparecen como respuesta a la ofensiva patronal. Son pequeños, clandestinos, móviles. Se mueven por necesidad, no por romanticismo. Juan se va acercando a ese mundo donde la disciplina no se escribe en estatutos, se escribe en miradas, donde la confianza se prueba en segundos, donde un error no significa perder un debate, sino perder la vida. Y en ese ambiente su personalidad se afila, aprende a desconfiar, a planificar, a actuar rápido. Aprende también algo más peligroso, que el miedo puede ser útil si lo conviertes en motor, pero no es un camino lineal. Dentro del propio movimiento obrero hay tensiones. Hay quienes creen en la negociación, en la acumulación paciente de fuerzas, y hay quienes creen que el Estado no se reforma, se derriba. Juan se inclina hacia los segundos, no porque ignore los riesgos, sino porque los ve todos los días. Para él, la moderación no es prudencia, es una forma lenta de derrota, y esa convicción lo empuja hacia el centro de una tormenta que no ha elegido, pero que ya lo ha elegido a él. En 1923 llega el golpe de Miguel Primo de Rivera. La dictadura cae como una tapa de hierro sobre el país. Para el movimiento obrero significa clandestinidad, persecución, cierre de locales, detenciones. Para Juan, significa que la vida se estrecha aún más. Menos espacios legales, más sombras, más urgencia. La CNT es golpeada, y muchos militantes son encarcelados o empujados al exilio. La dictadura pretende imponer orden. Lo que consigue es empujar el conflicto a un terreno más oscuro. En esos años, Juan García Oliver se consolida como un hombre de acción. Se mueve en un mundo donde la policía infiltra, donde los confidentes venden nombres por dinero, donde una conversación mal dicha puede acabar en una celda. La represión no solo busca castigar, busca quebrar, y él se niega a quebrarse. Su vida se convierte en una sucesión de riesgos calculados, de huidas, de contactos, de noches sin dormir. No hay épica limpia, hay tensión constante. Hay la sensación de que el Estado está siempre a un paso, respirándote en la nuca. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, también hay una construcción, porque el anarcosindicalismo no es solo dinamita, es organización obrera, es solidaridad, es cajas de resistencia, es apoyo a presos, es educación popular. Juan participa de ese tejido. Aprende que una huelga no se sostiene solo con valentía, sino con logística, comida, refugio, información. Aprende que la revolución no es un grito, es una red. Y esa idea, la de la red, lo obsesiona. Si el enemigo tiene Estado, el obrero necesita comunidad. A finales de los años 20 la dictadura se desgasta. Primo de Rivera cae en 1930. España entra en una transición convulsa. La monarquía de Alfonso XIII tambalea. En las calles se respira un aire raro, esperanza mezclada con miedo. La gente habla de república como si fuera una puerta que por fin se abre. Pero Juan, que ha visto demasiadas puertas cerrarse de golpe, no se fía de las promesas. Para él un cambio de bandera no garantiza un cambio de vida. Aún así, entiende que el momento histórico se acelera, y que quien no se prepare será arrastrado. En 1931 se proclama la Segunda República. Hay celebraciones, banderas, discursos. Para muchos es el inicio de una nueva era. Para el movimiento obrero es una oportunidad y también una trampa posible, porque la República trae libertades, sí, pero también trae un Estado que sigue defendiendo propiedad y orden, y cuando el orden se siente amenazado responde como siempre. Juan García Oliver entra en esos años con una mezcla de entusiasmo y desconfianza. No quiere ser espectador, quiere empujar. Su nombre empieza a sonar con fuerza en los ambientes libertarios, no por ser un teórico brillante, sino por ser un hombre que, cuando la situación se pone al límite, no retrocede. Y eso, en una época donde la represión puede volver en cualquier momento, vale oro. Pero también lo convierte en objetivo. La policía no persigue ideas abstractas, persigue nombres, y el suyo empieza a estar en listas. La tensión sube. En el campo y en la ciudad, las expectativas chocan con la realidad. Los obreros quieren cambios profundos. Los gobiernos republicanos intentan equilibrar presiones. La derecha se reorganiza. El ejército observa. En Cataluña la CNT mantiene una fuerza enorme, y dentro de ella crecen las corrientes insurreccionales. Juan se alinea con quienes creen que la República no debe ser un punto final, sino un punto de partida hacia algo más radical, y esa postura lo coloca en el centro de un conflicto doble, contra el Estado y a veces contra la prudencia de los propios aliados. Aquí aparece el primer gran giro de su vida. El hombre que empezó sirviendo mesas,
El obrero que aprendió a sobrevivir en una ciudad de pistolas se convierte en una pieza clave de una estrategia que ya no es solo defensiva. Ya no se trata únicamente de resistir golpes, sino de intentar cambiar el tablero. Y cuando intentas cambiar el tablero intenta aplastarte. Juan vive con una sensación constante de cuenta atrás. No porque alguien le haya dado una fecha exacta, sino porque la historia misma parece acelerar. Cada mes trae una crisis. Cada semana un choque, cada día un rumor de golpe, de represión, de traición. Y él, que ha aprendido a medir el tiempo en funerales, empieza a medirlo en oportunidades. Si no empujan ahora, ¿cuándo? Si no se organizan ahora, ¿cuánto tardará el enemigo en reorganizarse? En ese clima su figura se endurece, se vuelve más tajante, más impaciente con las medias tintas, sus decisiones se vuelven más arriesgadas. Y al mismo tiempo su influencia crece, porque en tiempos de miedo muchos buscan a quien no tiembla. El problema es que nadie es de piedra. Y Juan, aunque no lo muestre, carga con una presión que no se ve, la de saber que cada paso puede arrastrar a otros, que cada acción puede encender una mecha que ya no se apaga. La primera parte de su vida termina justo cuando la historia empieza a exigirle algo más que valentía. Empieza a exigirle dirección. El joven de Reus que odiaba obedecer está a punto de enfrentarse a la paradoja más cruel. Para luchar contra el poder, tendrá que aprender a manejarlo, y el tiempo, ese enemigo invisible, ya le está poniendo una fecha en la espalda, aunque todavía no la pueda leer. El poder no llega con una corona ni con una banda presidencial. A veces llega con un papel arrugado, una orden de detención, una puerta reventada a patadas a las 3 de la mañana, y a veces llega con algo todavía más peligroso, una multitud que te mira esperando que decidas. Juan García Oliver entra en los años 30 como quien entra en una habitación llena de gasolina con un fósforo en la mano. Y lo peor, o lo mejor, es que no está seguro de si quiere apagarlo o encenderlo. La República ha abierto ventanas, sí, pero también ha dejado al descubierto el mismo edificio. Jueces, cuarteles, propietarios, periódicos, que llaman bandidos a los obreros. En Barcelona la CNT vuelve a respirar en público, y esa respiración suena como un desafío. Dentro del anarcosindicalismo la impaciencia crece. No es capricho, es memoria. La memoria de los compañeros asesinados, de la ley de fugas, de las cárceles. Juan, que ya ha vivido la política como casa, no cree en la calma, cree en el golpe antes de que te lo den. En 1932 y 1933 la tensión se convierte en insurrección. No una sola, sino varias sacudidas, intentos de empujar la historia a la fuerza. En enero de 1933, en Casas Viejas, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil aplastan un levantamiento campesino con una brutalidad que corre de boca en boca como un incendio. Chozas ardiendo, detenidos ejecutados, familias destrozadas. Para el movimiento libertario aquello no es un exceso, es una advertencia. La República, cuando se siente amenazada, dispara, y Juan toma nota con una frialdad que asusta incluso a los suyos. Si el Estado mata para conservarse, la revolución no puede ser un gesto simbólico. Tiene que ser una fuerza capaz de resistir, pero la represión no solo cae sobre los pueblos. En las ciudades, los comités son perseguidos, los locales clausurados, los militantes encarcelados. Juan entra y sale de la clandestinidad como quien cambia de camisa, y en ese vaivén se va consolidando su papel en el sector más insurreccional de la CNT y la FAI. No es un líder de despacho, es un hombre que se sienta en una mesa con mapas, nombres, rutas de escape, y luego sale a la calle sabiendo que quizá no vuelva. Su conflicto principal se vuelve más nítido. No es solo contra el Estado, es contra el tiempo, porque cada fracaso deja menos margen, y cada detención descabeza la organización. En 1934 España se rompe un poco más. La derecha entra en el gobierno, y en octubre estalla la insurrección en Asturias, y la proclamación del Estado catalán por Lluís Companys. La respuesta del Estado es militar, dura, ejemplarizante. Asturias queda marcada por la represión. Cataluña intervenida. Para Juan, el mensaje es doble. El país se está polarizando a una velocidad que ya no permite neutralidad, y el ejército está dispuesto a actuar como dueño. En los ambientes libertarios, la palabra golpe deja de ser rumor y se convierte en certeza anticipada. Se habla de conspiraciones en los cuarteles como se habla del tiempo antes de una tormenta. No sabes la hora exacta, pero sientes la presión en el aire. Y entonces llega 1936, febrero. El Frente Popular gana las elecciones. En las calles hay euforia, presos que salen, abrazos, banderas, pero la alegría tiene un filo. La derecha no acepta la derrota, y en los cuarteles
se acelera lo que llevaba años fermentando. Juan García Oliver, que no se fía de los discursos, mira los movimientos como quien mira un reloj. Sabe que la cuenta atrás está en marcha. En la CNT el debate es feroz. ¿Cómo responder si el ejército se levanta? ¿Con huelga general? ¿Con armas? ¿Con ambas? Juan empuja hacia la preparación real, no retórica, porque ha visto demasiadas veces lo que pasa cuando el enemigo llega armado y tú llegas con consignas. Julio de 1936. El golpe militar estalla y aquí la historia deja de ser un libro y se convierte en un ruido. Sirenas, disparos, cristales rotos, pasos corriendo por las ramblas. Barcelona es una ciudad que se despierta con el sonido de la traición. Los militares sublevados intentan tomar puntos clave, pero se encuentran con algo que no esperaban en esa magnitud. Obreros organizados, sindicatos movilizados, guardias que dudan y una población que no piensa arrodillarse. La CNT y la UGT empujan la resistencia. Se asaltan armerías, se levantan barricadas, se improvisan columnas. La calle se vuelve un frente. Juan está en el centro de ese torbellino, no como espectador, sino como uno de los que empujan decisiones que se toman en minutos y cuestan vidas. La victoria en Barcelona contra los sublevados no es limpia ni ordenada. Es caótica, sangrienta, decisiva. Y cuando el humo empieza a disiparse, aparece el vacío más peligroso. El poder real en Cataluña ya no está donde estaba. La Generalitat existe, sí, pero la fuerza en la calle la tienen los sindicatos armados. Y en ese vacío, Juan García Oliver se encuentra frente a una pregunta que lo persigue como un disparo que aún no ha sonado. ¿Qué hacer? ¿Con el poder cuando lo tienes en las manos y lo odias? En esos días nace el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, una especie de gobierno de guerra de facto donde la CNT tiene un peso enorme. Juan participa en ese engranaje nuevo, improvisado, donde cada decisión es una apuesta. Y aquí llega uno de los giros más crueles de su vida. El anarquista que ha combatido al Estado empieza a gestionar funciones que se parecen demasiado a las del Estado: orden público, abastecimiento, coordinación militar. La revolución, cuando se defiende, se llena de oficinas, de listas, de sellos, y Juan, que siempre ha despreciado la burocracia, descubre que sin organización la victoria se pudre. Pero la calle no espera a los comités. Tras derrotar el golpe en Barcelona, estalla una oleada revolucionaria. Colectivizaciones, control obrero, patrullas armadas, iglesias incendiadas, ajustes de cuentas. La violencia se desborda. Hay entusiasmo y hay terror, hay justicia obrera y hay venganzas. Y en medio de ese incendio moral, Juan se mueve con una mezcla de convicción y pragmatismo. Sabe que el fascismo no se combate con pureza, sino con eficacia, pero también sabe que cada exceso alimenta al enemigo y rompe alianzas. Su vida se convierte en una cuerda floja. Si aprieta demasiado, lo acusarán de traidor. Si afloja, el caos devorará la causa. El conflicto se vuelve triple. Primero, contra los militares sublevados, que avanzan en otras zonas y convierten España en un mapa de frentes. Segundo, contra la escasez. Munición, comida, combustible, todo empieza a faltar. Tercero, y quizá más venenoso, contra las fracturas dentro del propio bando antifascista. Comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas, todos dicen luchar por la misma victoria, pero no por el mismo futuro. Y Juan, que ha vivido la política como guerra, entiende que esta guerra también se libra en los pasillos. En septiembre de 1936 llega el momento que parece imposible, casi una blasfemia para un anarquista. Juan García Oliver entra en el gobierno de la República como ministro de Justicia en el gabinete de Largo Caballero. El hombre que se formó odiando la autoridad se sienta en un ministerio. Y no es un gesto simbólico, es una decisión desesperada, tomada bajo presión, con el país desangrándose. La CNT acepta participar en el gobierno con la idea de mantener la unidad antifascista y asegurar recursos para el frente. Para Juan, la justificación es brutalmente simple. Si el fascismo gana, no habrá revolución ni libertad, solo cárceles y fosas. Primero hay que sobrevivir, pero el precio psicológico es altísimo. En Madrid, el ministerio no es un despacho elegante. Es un edificio bajo amenaza, con la capital a punto de ser cercada. El tiempo vuelve a apretar. No es metáfora. Hay días en que se cree que Madrid caerá en horas. Y en ese contexto, Juan tiene que tomar decisiones que lo persiguen. ¿Cómo reorganizar la justicia en plena guerra? ¿Qué hacer con las prisiones? ¿Cómo frenar ejecuciones arbitrarias sin desarmar la retaguardia? ¿Cómo mantener una mínima legalidad cuando el país se está partiendo en dos? Su paso por justicia está marcado por una obsesión:
evitar que la república se convierta en una máquina de venganza incontrolada. Se habla de tribunales populares, de procedimientos, de intentar encauzar la violencia hacia estructuras que, al menos, tengan reglas. Es una tarea ingrata. Para unos, cualquier freno es debilidad. Para otros, cualquier concesión a la revolución es barbarie. Juan recibe críticas desde todos los lados. Los republicanos desconfían del anarquista armado. Los anarquistas más puros desconfían del ministro con sello oficial. Y él, en medio, siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Mientras tanto, la guerra se endurece. Las noticias del frente llegan como golpes. Avances, retiradas, ciudades bombardeadas. La aviación convierte mercados y estaciones en objetivos. La muerte deja de ser excepcional y se vuelve estadística, y en el gobierno la unidad es una máscara que se agrieta. La influencia del Partido Comunista crece con la ayuda soviética. La CNT intenta no quedar arrinconada. Los republicanos buscan mantener una estructura estatal. Juan, que ha vivido siempre en la lógica de o nosotros o ellos, se enfrenta a una realidad más sucia. A veces nosotros también se despedaza por dentro. A finales de 1936 y comienzos de 1937, la tensión en la retaguardia catalana aumenta. Hay choques por el control del orden público, por las armas, por las colectivizaciones, por la autoridad. Se acumulan resentimientos. Y Juan, aunque está en Madrid, siente que el conflicto interno puede ser tan mortal como el frente, porque un bando dividido es un bando que se ofrece al enemigo. El reloj otra vez marca una fecha invisible. No es solo la amenaza de Franco. Es la amenaza de que la revolución pierda su alma en la guerra, o que la guerra se pierda por una revolución sin coordinación. Juan García Oliver, el hombre que juró no obedecer, descubre que ahora millones dependen de decisiones que exigen precisamente eso, que siempre detestó: disciplina, concesiones, mando. Y la pregunta que lo persigue ya no es si tendrá valor para luchar, sino si tendrá estómago para gobernar sin traicionarse. Cuando deja el ministerio en 1937, lo hace con la sensación de haber tocado un fuego que quema incluso a quien lo enciende por necesidad. Ha estado dentro del aparato que siempre combatió y ha comprobado que el poder no solo corrompe, también atrapa, porque te convence de que sin ti todo se hunde. Y mientras España se adentra en una guerra cada vez más total, Juan vuelve a mirar hacia Cataluña y hacia el movimiento libertario, con una urgencia nueva. Ya no basta con resistir, ahora hay que decidir qué tipo de victoria se está construyendo. Si es que todavía queda tiempo para construirla. Si en 1936 Juan García Oliver había entrado en el Estado como quien entra en una casa enemiga con una bomba en el bolsillo, en 1937 descubre algo peor. El enemigo ya no siempre lleva uniforme. A veces habla tu mismo idioma, canta tus mismas canciones, y aún así te apunta con el dedo como si fueras el traidor. La guerra no solo se libra en el frente, se pudre en la retaguardia. Y el reloj, ese reloj que nunca deja de perseguirlo, ahora tiene una cuenta atrás doble. O se gana la guerra, o se pierde la revolución. Y puede que se pierdan las dos. Madrid, Valencia, Barcelona. Nombres que suenan a mapas, pero en realidad son habitaciones cerradas, donde se decide quién manda y quién obedece. Tras su salida del Ministerio de Justicia en 1937, Juan no vuelve a una vida tranquila. No existe tal cosa. Vuelve a un campo minado político. La CNT, que había aceptado entrar en el gobierno para sostener la unidad antifascista, empieza a pagar el precio. Cada concesión se convierte en munición para los puristas. Cada gesto de independencia en sospecha para los aliados. Y mientras tanto, el Partido Comunista crece, alimentado por la ayuda soviética, por la disciplina, por la promesa de orden. En una guerra larga el orden seduce, incluso cuando huele a cadena. En Cataluña la tensión que venía acumulándose estalla en mayo de 1937 como una tormenta eléctrica dentro de la misma casa. Las calles de Barcelona, que habían sido símbolo de resistencia al golpe militar, se convierten en un laberinto de barricadas entre antifascistas. El detonante es el control de la Telefónica, un edificio que parece técnico, casi aburrido, hasta que entiendes lo que significa. Quien controla las comunicaciones controla el poder real. La Generalitat y fuerzas vinculadas al PSUV intentan arrebatar ese control a los trabajadores armados, muchos de ellos de la CNT, y de pronto, la ciudad vuelve a sonar como en julio del 36. Disparos, cristales, pasos corriendo, miedo en los portales. Pero esta vez no hay un enemigo exterior al que odiar sin dudas. Esta vez el odio se mezcla con vergüenza. Juan, que ha defendido la necesidad de coordinación y disciplina para ganar la guerra,
Ve cómo la disciplina se convierte en un arma contra los suyos. Y también ve lo contrario, cómo el orgullo revolucionario puede convertirse en suicidio político. En esas jornadas, la CNT queda atrapada entre dos abismos. Si se impone por la fuerza, rompe el frente antifascista. Si cede, pierde posiciones y quizá el alma. La derrota política de los libertarios en mayo no es solo un episodio, es una señal. A partir de ahí, la revolución deja de avanzar y empieza a ser administrada, recortada, vigilada, y lo más cruel es que todo ocurre mientras Franco sigue ahí, avanzando, bombardeando, esperando a que el enemigo se desangre solo. El golpe emocional para Juan es brutal, porque su vida entera había sido una lógica simple. El Estado reprime, el pueblo responde, pero ahora el tablero es viscoso. Hay comités, hay gobiernos, hay policías propias, hay cárceles propias, y hay una pregunta que lo muerde por dentro. ¿En qué momento la defensa se convirtió en control? ¿En qué momento la revolución empezó a parecerse a aquello que juró destruir? Aún así, no se permite el lujo de la melancolía. La guerra exige decisiones frías. Juan sigue siendo un hombre de acción, de organización, de choque. En el universo libertario, su nombre arrastra una reputación peligrosa. Para unos, es el pragmático necesario. Para otros, el símbolo de la colaboración con el Estado. Y esa palabra, colaboración, cae como una piedra en un movimiento que se había construido sobre la negación del poder estatal. Juan intenta defenderse con una lógica que suena casi desesperada. No se trata de amar el gobierno, se trata de impedir que el fascismo lo convierta todo en un cementerio. Pero la lógica en tiempos de hambre y miedo no siempre gana. Mientras las discusiones hierven, el frente se endurece. La guerra se vuelve industrial. Artillería, aviación, bombardeos sobre población civil. Las ciudades aprenden a mirar al cielo con terror. Y en la retaguardia, la escasez se convierte en una forma de violencia cotidiana. Colas, racionamiento, mercado negro, niños con ojos demasiado grandes. La épica se desgasta. La gente no muere solo por balas. Muere por agotamiento, por frío, por falta de medicinas. En ese paisaje, las colectivizaciones, uno de los grandes símbolos de 1936, sobreviven como pueden, presionadas por la necesidad militar y por la política. Algunas funcionan con una energía admirable, otras se ahogan entre improvisación y sabotaje. La revolución que había sido un estallido, ahora tiene que ser administración, y administrar es el verbo más triste para un soñador. Juan observa cómo el centro de gravedad se desplaza, la República, cada vez más dependiente de la ayuda exterior, se vuelve más sensible a las exigencias de quienes la abastecen. Y la Unión Soviética no regala armas, las condiciona. La disciplina comunista se presenta como la única capaz de sostener un ejército moderno. Los libertarios, con su tradición de milicias y autonomía, quedan bajo sospecha. Se les acusa de indisciplina, de caos, de obstaculizar la victoria. Juan sabe que hay parte de verdad y parte de propaganda. Y esa mezcla es letal, porque la propaganda se alimenta de cualquier error real. En ese clima su figura se vuelve incómoda. No es un burócrata dócil, pero tampoco un romántico que se deje arrastrar por consignas. Es, para muchos, un hombre que ya ha cruzado líneas. Y cuando cruzas una línea, el mundo te exige que elijas bando una y otra vez, como si no bastara con haber elegido una vez. Juan intenta mantener una posición, unidad antifascista sin renunciar a la esencia libertaria. Pero esa frase, repetida, empieza a sonar como una cuerda que se estira hasta romperse. El tiempo, otra vez, se convierte en su enemigo principal. Porque la guerra no espera a que los movimientos resuelvan sus dilemas morales. En 1938, la ofensiva franquista en Aragón y la llegada al Mediterráneo parten en dos la zona republicana. Es un golpe estratégico y psicológico. El mapa se rompe como un plato. Cataluña queda más aislada, y con el aislamiento llega el miedo a la asfixia. Cada kilómetro perdido se siente como una amputación. Cada retirada deja atrás no solo territorio, sino gente. Familias que huyen con colchones atados, ancianos que no pueden caminar, niños que aprenden a distinguir el sonido de un avión por el tipo de muerte que trae. En ese escenario, Juan se mueve entre la política y la supervivencia del movimiento. La CNT intenta sostener estructuras, mantener influencia, evitar ser barrida por la centralización. Pero la centralización avanza como una marea, y no siempre por maldad, a veces por pura desesperación. Cuando te faltan armas, cuando te faltan camiones, cuando te faltan botas, la idea de mando único se vuelve tentadora. Juan lo entiende. Lo que no acepta es que ese mando único se convierta en un proyecto de poder que, una vez ganada la guerra, si se ganara, no devolvería nada. Y entonces llega el golpe final.
1939. Cataluña cae. Barcelona, la ciudad que había resistido el golpe de 1936, se rinde ante el avance franquista. La imagen es casi insoportable. Columnas de refugiados hacia la frontera francesa, carreteras convertidas en ríos humanos, carros, bicicletas, gente caminando con lo que puede cargar. El frío muerde, el hambre muerde. Y la sensación de derrota es un animal pesado sobre los hombros. Para Juan no es solo una derrota militar, es la derrota de una posibilidad histórica. La revolución que había parecido tangible se disuelve en barro y nieve. La frontera no es una línea, es una herida. Al cruzarla, miles de republicanos y libertarios entran en Francia y descubren que el exilio no es refugio, es otro tipo de prisión. Campos de internamiento como Argelès-sur-Mer, arena, alambradas, viento helado, falta de agua potable, enfermedades. No hay épica ahí, solo degradación. Hombres que habían discutido sobre el futuro de la humanidad ahora discuten por una manta. Y en ese paisaje, Juan García Oliver, que había sido ministro, que había sido organizador, que había sido símbolo, se convierte en un exiliado más, con el mismo barro pegado a los zapatos. Pero incluso en el exilio el conflicto no se apaga. La CNT se fragmenta en discusiones interminables. Responsabilidades, errores, traiciones, estrategias. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los comunistas? ¿Los republicanos? ¿Los anarquistas por entrar en el gobierno? ¿Los anarquistas por no imponer la revolución con más fuerza? Juan, con su carácter, no se queda callado. Defiende su línea. La colaboración fue una necesidad táctica ante el fascismo. Sus críticos lo ven como el hombre que abrió la puerta al Estado dentro del anarquismo. Y esa acusación para alguien como él es casi una condena moral. El mundo, además, no se detiene para llorar a España. Europa se precipita hacia la Segunda Guerra Mundial. Francia cae en 1940. El fascismo, que parecía un monstruo local, se revela como una plaga continental. Para los exiliados españoles, la pesadilla se multiplica. Algunos terminan en la resistencia, otros en campos nazis, otros sobreviven como pueden. Juan atraviesa ese tiempo con la dureza de quien ya ha visto demasiadas cosas para sorprenderse, pero no tantas como para volverse de piedra. La derrota española se convierte en una sombra larga que lo acompaña a todas partes. Con los años, su vida se desplaza hacia América. México se convierte en uno de los grandes destinos del exilio republicano, un lugar donde reconstruir algo parecido a una existencia. Pero reconstruir no significa olvidar. Juan carga con una biografía que pesa como un archivo. Clandestinidad, pistolas, comités, ministerios, derrotas, campos. Y en ese peso hay una urgencia. Contar su versión antes de que otros la escriban por él. Porque la historia, lo sabe, es otra guerra. Una guerra por el relato. Ahí aparece otro giro. El hombre de acción se convierte en hombre de memoria. Escribe, polemiza, intenta fijar en palabras lo que fue aquel incendio. Sus memorias, publicadas como El eco de los pasos, no son un texto neutro, son un combate. Juan no escribe para ser simpático. Escribe para justificar, para acusar, para explicar, para dejar claro que él no se arrodilló ante el poder por ambición, sino por cálculo desesperado. Y al hacerlo, vuelve a pelear con el mismo enemigo de siempre, el juicio de los demás. Solo que ahora ese juicio no llega en forma de bala, sino de crítica, de silencio, de marginación dentro de su propio mundo. En México el tiempo se vuelve un adversario distinto. Ya no es la cuenta atrás de Madrid bajo asedio, es la cuenta atrás biológica. El cuerpo envejece, los compañeros mueren. Las noticias de España llegan filtradas por décadas de dictadura. Franco sigue gobernando. Y esa continuidad es una humillación lenta. La prueba de que la derrota no fue un episodio, fue un régimen. Juan vive con esa espina. Haberlo dado todo y ver que el enemigo se quedó con el país, y sin embargo su figura no se borra. Para algunos, seguirá siendo el anarquista que se atrevió a entrar en el gobierno en el momento más oscuro, el que intentó poner reglas. En medio del caos, el que entendió que la revolución sin victoria militar era un suicidio. Para otros, será el símbolo de una renuncia imperdonable. El hombre que aceptó el lenguaje del Estado y al hacerlo, contaminó el ideal. Esa división lo persigue hasta el final, porque no es solo una discusión sobre él, es una discusión sobre lo que significa ser fiel a una causa cuando la realidad te pone una pistola en la sien. Juan García Oliver muere en 1980, lejos de la Barcelona que lo vio convertirse en mito y en problema. España ya ha entrado en la transición. Franco ya no está, pero la memoria de la revolución y la guerra sigue siendo un campo de batalla. Y ahí, en ese campo, su vida queda como una pregunta incómoda. Una de esas preguntas que no se responden con consignas. ¿Qué hace?
Un anarquista cuando el mundo se derrumba y la única forma de frenar al fascismo parece ser usar las herramientas del Estado. Juan eligió, pagó el precio y dejó, detrás de sí, un rastro de pasos que todavía resuenan, como un eco que no termina de apagarse.